Buenas chicos, bueno pues ya dejamos atrás a los Austrias menores. Recordad que en los anteriores vídeos estuvimos estudiando el reinado de Felipe III, de Felipe IV y de Carlos II, y lo que vamos a hacer ahora es ver qué tipo de arte, qué manifestaciones culturales tuvimos durante el siglo XVII. Y por supuesto, aquí el principal movimiento artístico que nos vamos a encontrar, que va a ser aquel al cual dediquemos ya los próximos vídeos, va a ser el barroco. Fijaos, el barroco va a ser pues un movimiento artístico que se va a desarrollar principalmente en el siglo XVII y también durante los primeros años del siglo XVIII. Y ya sabéis que yo pues siempre os suelo decir cosas parecidas cuando estudiamos fenómenos artísticos, ¿no? Recordad que al final el arte siempre es una manifestación en la cultura de lo que está ocurriendo en la vida política, con guerras o con no guerras, épocas de paz, épocas de prosperidad. Es decir, al final lo que sucede en la vida, tanto en la política como en las relaciones exteriores, todo eso tiene su impacto también en el arte. Si estamos viendo una época más optimista, eso se manifestará en el arte. Si nos toca vivir una época más pesimista, eso también se materializará en el arte. Y eso es precisamente lo que sucede en el barroco. Fijaos, en el siglo XVII lo que tenemos es una Europa totalmente dividida, una Europa absolutamente polarizada. Recordad, y esto es algo que ya habíamos visto en otros vídeos, cuando hablábamos del reinado de Felipe III, de Felipe IV, que lo que tenemos es una polarización brutal y una división religiosa que ha fragmentado por completo el continente. Recordad que ya habíamos visto en otros vídeos la Reforma y esa respuesta de la Iglesia Católica que será la Contrarreforma. Es decir, que tenemos una Europa dividida en dos bloques, por un lado católicos, por otro lado protestantes, y todo ello llevado a la peor relación posible que se manifiesta a través de las guerras. Y la guerra de los 30 años será un conflicto tremendamente sanguinario que se cobrará la vida de miles y miles y miles de personas. Y lógicamente eso generará una mentalidad tremendamente negativa, tremendamente pesimista. Es decir, mientras que cuando hablábamos en el Renacimiento de esa confianza en el ser humano, se estaban llevando a cabo descubrimientos científicos, descubrimientos territoriales, etcétera, 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 eso se manifestaba en el Renacimiento, que era un tipo de arte hecho para ser admirado, hecho para ser observado, para ver lo bello que es el arte, lo bella que es la sociedad, lo bello que es el ser humano. Sin embargo, ahora estamos en el siglo XVII, estamos en una época de polarización, estamos en una época de división. Frente a la serenidad y el optimismo del Renacimiento, lo que vamos a tener ahora es el barroco, que va a ser un arte muchísimo más extremo. Es decir, atrás queda lo racional, lo medido, lo bello. Ahora ya todo se va a retorcer, se va a presentar, como os pongo por aquí, la realidad de una forma mucho más desgarrada. Es que la realidad ya no es bella. Ahora la realidad se retuerce a causa de tantísima división, tantísima polarización y tantísimos enfrentamientos. Y claro, lógicamente, si tenemos una Europa totalmente dividida, vamos a tener reyes, vamos a tener papas que querrán demostrar su poder. Y ahí el barroco pues jugará un papel fundamental. ¿Por qué? Porque los reyes, los papas, utilizarán el arte como un arma propagandística. ¿Para qué? Para dar reflejo de todo su poder. ¿De acuerdo? Entonces, en esencia, el barroco va a ser eso. Un arte que deja atrás lo racional, deja atrás lo medido, deja atrás la belleza idealizada de un arte optimista como el Renacimiento para centrarse en lo grandilocuente, en lo exagerado, en lo excesivo, en lo extremo, en lo desgarrado. Eso va a ser el barroco. ¿De acuerdo? Empezamos, por lo tanto, con la arquitectura. Al final, el esquema que vamos a seguir en el barroco va a ser exactamente el mismo que en su día ya seguimos cuando hablábamos del Renacimiento. Veremos la arquitectura, veremos la escultura, veremos la pintura. Así que vamos a por la arquitectura. Recordad que lo que teníamos en el Renacimiento era líneas rectas, búsqueda de las proporciones, recursos traídos de la antigüedad clásica, frontones, columnas, todo muy bonito, todo muy medido, todo muy racional. Pues ahora la arquitectura barroca no va a buscar eso. Lo que va a buscar es generar asombro, generar sorprender
al espectador. E incluso que cuando el propio espectador vaya caminando un poco y se quede mirando a un edificio barroco, a alguna iglesia barroca, a algún palacio barroco, que se asombre, que se sorprenda. ¿Y cómo lo van a intentar lograr los arquitectos barrocos? Pues sustituyendo todas aquellas líneas rectas que teníamos en el Renacimiento por líneas curvas, ¿vale? O por aquí os pongo, por ejemplo, columnas salomónicas, ¿vale? Las columnas salomónicas van a ser columnas, nosotros nos estamos imaginando las típicas columnas normales, pues columnas en espiral, ¿vale? Es decir, las columnas salomónicas son columnas en espiral. Luego os voy a enseñar un ejemplo espectacular. Después, los arquitectos barrocos lo que van a hacer es alterar, como os pongo por aquí, alterar los elementos clásicos. Antes teníamos, como os digo, frontones, columnas, ahora las columnas se van a retorcer, ahora los frontones se van a partir, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para generar, pues, algo, para generar que el observador diga, ¡ay! Que se altere un poquito, que se ponga un poquito nervioso, ¿de acuerdo? El arte barroco no va a estar hecho para ser observado y que digamos qué bonito, sino para que te mueva, para que te incite a algo, para que te incite a moverte, ¿de acuerdo? Lo mismo va a pasar con esto que os pongo por aquí. Va a buscar efectos luminosos, incluso que los propios edificios cobren cierta vida con esas líneas curvas que decíamos por aquí, pero también utilizando entrantes, salientes, por ejemplo, en las cornisas para generar efectos de luces y sombras y que esas luces y sombras se proyecten en el edificio y hagan que el edificio cambie a lo largo del día dependiendo por dónde le dé la luz del sol. Y luego, por supuesto, no vamos a hacer un uso racional de la decoración. Lo que vamos a hacer es un uso absolutamente excesivo de la decoración, pero tanto, que incluso va a agobiar. En algunos casos, la decoración en la arquitectura barroca es tan extrema que hasta agobia. Llega un momento en el que no sabes a qué decoración mirar porque te supera. Y por supuesto, materiales ricos. ¿Por qué materiales ricos? Porque recordad lo que os ponía por ahí atrás. El barroco va a tener una misión propagandística. Por lo tanto, yo tendré que demostrar el poder. ¿Cómo lo demuestro? Creando edificios gigantescos, enormes, con materiales muy caros, como puede ser, por ejemplo, el mármol. ¿De acuerdo? Y aquí os pongo quizás los dos máximos exponentes de la arquitectura barroca, Gian Lorenzo Bernini, que también estudiaremos más adelante con la escultura, y Francesco Borromini. Os pongo a estos dos porque además se llevaban fatal. Pero vamos, eran enemigos acérrimos, no se soportaban, porque los dos pugnaban por ser el mejor arquitecto y el mejor escultor de toda Roma. ¿De acuerdo? Vamos a ver algunos ejemplos de arquitectura. Fijaos, esto era la iglesia de San Andrés de Mantova, ¿vale? Esto era pues el prototipo, a lo mejor, de arquitectura renacentista, ¿no? Recursos renacentistas, bóvedas de cañón, arcos de medio punto, frontones, todo líneas muy rectas, salvo esos arcos de medio punto, ¿vale? Venimos de la arquitectura renacentista medida, racional, y de repente nos vamos a esto. Esto es el barroco, chicos. Retorcer, sustituir las líneas rectas por las líneas curvas, ¿vale? Esta es la iglesia de San Carlo alle Quattro Fontane, ¿vale? Es una iglesia proyectada por Borromini, creo que debe venir por aquí abajo, ¿vale? Aquí tenéis el nombre, San Carlo alle Quattro Fontane, ¿vale? Que es de Borromini, como os digo. Es una iglesia pequeñita en Roma. Puede pasar incluso inadvertida, porque está así como en un cruce de calles, pues muy concurrido, con muchos coches, con mucho ruido, ¿no? Como un poquito encajonada, ¿no? Y está situado justo en un cruce donde hay 4 fuentes, por eso la iglesia se llama San Carlo alle Quattro Fontane. Y vemos muy bien algunos de esos elementos que habíamos mencionado antes. Fijaos estas cornisas cómo sobresalen muchísimo generando sombra, y sobre todo fijaos en las curvas, ¿no? Fijaos cómo esto sorprende con esta balaustrada por aquí, esto se proyecta por encima, ¿verdad? Por aquí arriba nos pasa exactamente lo mismo, y luego fijaos aquí lo que sucede. Aquí, no os engañéis, según la arquitectura, aquí lo que tendríamos sería ese triangulito, es decir, un frontón. ¿Y qué es lo que ha hecho Borromini? Cargarse por completo el frontón y partirlo y generar ese espacio gigantesco ovalado justo debajo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un muy buen ejemplo de barroco.
aunque a veces pase inadvertido, la iglesia de San Carlo alle Quattro Fontane es un muy buen ejemplo de barroco. No solo por fuera, porque cuando te metes dentro de la iglesia, lo que observas es esto. Esta es la bóveda. La iglesia es pequeñita, pero el gran tesoro que tiene por dentro es esa bóveda ovalada. Recordad que hasta este momento las bóvedas pues eran bóvedas de media naranja, ¿no? Bóvedas semiesféricas. Pues aquí Borromini se permite el lujo de hacer una bóveda que no es semiesférica, sino que es ovalada, sino que es elíptica, ¿de acuerdo? Es decir, alterando los órdenes, como veíamos, alterando los órdenes naturales. Esto también es el prototipo de arquitectura barroca en este caso, ¿no? Esta es una iglesia que está en la Piazza Navona, también en Roma, edificada de nuevo por Borromini, ¿vale? Es Santa Inés en Agonía. De nuevo aquí vemos cómo en la fachada principal, ¿vale? Lo que vemos es, pues, cómo por aquí se mete la fachada principal, está como introducida hacia adentro con una línea curva. Lo mismo sucede con todas las líneas curvas que nos encontramos en los campanarios por aquí. Líneas curvas, líneas curvas, líneas curvas. Esto sería absolutamente impensable en el Renacimiento, ¿vale? Entonces, fijaos aquí sobre todo esto, cómo se mete hacia adentro la fachada principal de la iglesia de Santa Inés en Agonía, ¿no? Y luego también es muy curioso porque lo que hay justo enfrente es esta fuente con este obelisco que tenemos por aquí, ¿vale? Esta fuente, aquí quizás no se ve, pero en una panorámica general de la Piazza Navona en Roma pues sí que se vería mucho más, ¿no? Esta fuente, que veis que aquí hay como unas esculturas, pues es como una especie de fuente en la que salen 4 ríos, de hecho se llama así, Fuente de los 4 ríos. Pues fue proyectada por Bernini. Antes os he dicho que Borromini y Bernini se llevaban muy mal, ¿vale? Tremendamente mal. Pues esta fuente, bueno, pues tiene una curiosidad, ¿no? Esas típicas historias que se suele contar mucho en Italia, que no se sabe muy bien si son verdad, pero bueno, se cuentan y es muy bonito, ¿no? Los italianos esto lo dicen como, lo dicen, se non è vero è ben trovato, es decir, si no es verdad, bueno, por lo menos está bien contado, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, pues cuentan que se estaba construyendo la iglesia de Santa Inés en Agonía y entonces Bernini empezó a construir esta fuente. Y entonces a este personaje que vemos aquí le vemos como mirando a la iglesia, levantando la mano, como diciendo «Dios, qué cosa más fea, qué horror». ¿Por qué? Porque la estaba haciendo Borromini, que era su enemigo a muerte, ¿vale? Entonces, bueno, pues esas son las típicas historietas que se suelen contar en Roma. Seguramente no fuese así, porque por lo visto la iglesia es un poquito posterior a esta fuente, pero bueno, se non è vero è ben trovato, como os decía antes. Más ejemplos de arquitectura barroca. Recordad que esto ya lo estuvimos viendo en su día cuando hablábamos del Renacimiento, ¿no? Cuando hablábamos de la cúpula de Miguel Ángel, los primeros diseños renacentistas de la Basílica de San Pedro, el Vaticano. Pero ojo, recordad que os dije que eso era lo renacentista. Lo que vino después ya es puramente barroco, grandilocuente, extremo a más no poder. La fachada, ¿vale? La fachada, por ejemplo, es de Carlo Maderno, es barroca pura y dura. Y la plaza, por supuesto que también, incluida esa pedazo de columnata impresionante, gigantesca, que es, en este caso, de Bernini. Fijaos que la basílica es enorme y la plaza también es enorme. Estamos ante una de las grandes obras arquitectónicas de la historia de la humanidad, sin lugar a dudas, ¿no? Aquí vemos un poquito mejor cuáles son las dimensiones de esas pedazos de columnas que tenemos en la plaza de San Pedro del Vaticano y que, como os digo, construyó Bernini. ¿De acuerdo? Si miramos desde arriba, esto es un muy buen ejercicio que podéis hacer, ¿no? Cotillear un poquito en Google Maps o en Google Earth cómo es la basílica, ¿no? Aquí tenemos con su planta de cruz latina la basílica, justo en el crucero tenemos la cúpula de Miguel Ángel, debajo de la cúpula tenemos el baldaquino, luego os lo pondré, y luego, pues, esa plaza de San Pedro que tiene, bueno, pues esta forma. No es casualidad, ¿vale? No es casualidad. Fijaos que esto, bueno, pues lo tenemos así, ¿vale? Y aquí, bueno, pues tenemos la plaza, pues con esta forma, ¿no? Nada es casualidad. Si os fijáis, si lo miramos desde arriba, incluso podría parecerse como una especie de llave, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es una llave?
Porque la plaza se llama San Pedro el Vaticano. San Pedro, ¿cómo se le representa siempre? Como el que está a las puertas del cielo, quien te abre las puertas del paraíso, ¿no? Entonces, bueno, pues a San Pedro siempre se le suele representar con unas llaves, ¿no? En la iconografía católica normalmente, ¿no? Pues fijaos que desde arriba, si lo miramos por Google Maps, la plaza de San Pedro del Vaticano y la basílica parecen en sí una llave. Y luego además las dos columnatas, que son las que os ponía por aquí, fijaos que parecen como dos brazos abiertos que abrazan a la cristiandad, ¿no? Cuando todos los cristianos van allí a las reuniones con el Papa, a las misas, etc., pues bueno, pues son como dos grandes brazos que abrazan a la cristiandad. Nada, como os digo, nada es casual. Y esto es lo que tenemos dentro de la Basílica de San Pedro, de San Pedro del Vaticano, ¿vale? Este es el baldaquino. Y aquí vemos muy bien algunos de esos recursos arquitectónicos que antes os mencionaba. Fijaos en las columnas, cómo suben en espiral. Estas son columnas salomónicas. Fijaos que además hay muchísima decoración, es que es incluso aberrante la cantidad de decoración que hay, ¿no? Líneas curvas por aquí, ornamentación, decoración a más no poder, bronce, ¿no? Muchísimo bronce que vemos en el baldaquino. Este es el bronce que en su día teníamos presente en la fachada principal del Panteón de Agripa y que se trajo aquí para construir el baldaquino. Esto es como una especie de templete que se edifica para exaltar el poder del Papa. Recordad que estamos en el contexto contrarreformista, el Papa de Roma católico enfrentándose a los luteranos, a los protestantes, a los calvinistas, a los anglicanos. Pues este es un templete que exalta la figura del Papa para recubrirlo de poder, a más no poder, valga la redundancia. A lo mejor parece pequeñito, pero es, chicos, enorme. Desde la base, ¿vale? Desde la base, fijaos que estos son personas. Desde la base hasta aquí arriba, ¿vale? Estamos hablando de casi 30 metros de alto. 30 metros de alto es como un edificio casi de 7 plantas, ¿vale? Imaginaos un piso de 7, o sea, un bloque de edificios de 7 plantas, pues desde aquí hasta aquí, arriba, hasta arriba de la cruz que tenemos aquí. 7 plantas, ¿eh? Casi nada. Es decir, es una obra arquitectónica y también escultórica, porque como veis tiene un montón de detalles. Claro, ¿qué es lo que sucede? Que en San Pedro el Vaticano todo es tan grande que no parece grande, ¿vale? Recordad que esto está justo debajo de la cúpula de Miguel Ángel. Recordad que en esta cúpula de Miguel Ángel las letritas tenían más de 2 metros. Recordad que ahí arriba estamos a 130 metros, por ahí, del suelo. Estamos ante un edificio absolutamente gigantesco. ¿De acuerdo? Esto es San Paul en Londres, pero bueno, tampoco nos vamos a meter mucho con ello. Vamos a hablar del urbanismo. El urbanismo, es decir, la forma de entender las ciudades también va a ser clave para entender el barroco. Algunas de las grandes avenidas, algunas de las grandes plazas, algunos de los jardines más bonitos que incluso también, por ejemplo, tenemos en Madrid, son de la época del barroco, ¿vale? Lo que van a hacer los reyes, lo que van a hacer los papas, va a ser embellecer las ciudades para manifestar y para demostrar todo su poder. ¿Cómo lo van a hacer? Pues con estas tres cosas. Por un lado, construyendo plazas muy grandes, avenidas enormes, con mucha decoración y también con jardines. Por ejemplo, en Italia, la Piazza Navona responde a estos esquemas. La Plaza de San Pedro Vaticano también. En París, la Plaza Vendôme también. Nuestra Plaza Mayor, ¿vale? Como os decía, grandes avenidas. ¿Para qué? Pues para que las paradas de los grandes reyes pues fueran mucho más ostentosas, ¿vale? Los desfiles militares fueran muchísimo más grandilocuentes, ¿no? Con muchísima decoración, por ejemplo, en las esquinas, en los cruces, con fuentes, estatuas, obeliscos, etc. Y luego también jardines por todas partes. Ejemplos, la Piazza Navona, ¿vale? Esta iglesia es la que antes os había puesto, Santa Inés en Agonía. Esa fuente que vemos ahí, con ese obelisco, es la fuente de los 4 ríos de Bernini, ¿vale? Santa Inés en Agonía de Borromini, la fuente de los 4 ríos de Bernini. Esta es la Plaza Vendôme, en París. Y esto, bueno, pues son los jardines de las Tullerías, ¿de acuerdo? Así que, bueno, pues hasta aquí este primer vídeo del barroco. En el próximo ya nos meteremos a hablar de la escultura. Así que nada, chicos, un fuerte abrazo y a cuidarse mucho. Adiós.